Y esto es un resto de uno de sus cuadros, que representa al rey San Fernando con sus generales, ¿vale?, recibiendo las llaves de la ciudad de Sevilla. Veis que hace referencia, veis que en todo hay bandas de unos mensajes. Aquí se ve clarísimamente que lo dice. Bueno, pues 23 de noviembre, y también es un día muy importante, porque el 23 de noviembre se celebra el día de San Clemente. Y San Clemente resulta que murió, fue uno de los primeros papas, y murió martirizado con un ancla al cuello y tirado al mar, arriba. Y el rey San Fernando, para conquistar a Sevilla, el rey musulmán, pues tuvo que sitiar, aislar la ciudad y bloquear todas sus salidas para que, al no tener agua ni comida, pues Sevilla se rendía, que es lo que consiguió. Y se encomendó a San Clemente para que le ayudase a conquistar Sevilla. Y gracias a San Clemente, según dice la crónica de la época, pues un almirante vasco, Bonifaz, pues rompió el puente de barca que conectaba Sevilla con Triana, por lo cual ya no podían abastecerle a la ciudad, ¿entendéis? Y por eso es tan importante el 23 de noviembre, porque San Clemente está vinculado al río Guadalquivir, ¿vale?, y a la entrada de San Fernando en la ciudad de Sevilla. Bueno, pues aquí abajo tenéis una reproducción, esto es una reproducción hecha en bronce de las llaves que se encuentran las originales en la Catedral de Sevilla. El día 23 de noviembre es un día también que en la ceremonia de la apertura de la urna pues participa el Ayuntamiento de Sevilla y participa el Ejército. Y el concejal más joven del Ayuntamiento de Sevilla porta lo que es la bandera o el pendón de San Fernando. Y el alcalde lleva la espada del rey, la espada que lleva el rey como atributo, le llaman la espada bovera, aquí, pues ya que el alcalde, y hay una procesión desde el ayuntamiento hasta la catedral con toda esa cortina y se abre la urna. Bueno, pues aquí hay la conclusión de esas dos llaves, y una es la musulmana y otra es la judía, y Dios abrirá las puertas. Aquí veréis la atribución de